Marcos capítulo 1, verso 9 al 13 dice así la palabra de Dios. En esos días Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Desde allí viajó hasta el río Jordán, donde Juan lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. En ese momento una voz que venía del cielo le dijo: Tú eres mi hijo, a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. De inmediato el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y Jesús estuvo allí 40 días viviendo entre los animales salvajes. Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas, pero los ángeles de Dios cuidaban a Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo que Él nos dé dirección con respecto a estos versos. Padre bendito, Padre excelso y soberano, gracias te damos esta mañana por nuevamente poder estar reunidos en torno a tu palabra con el único propósito de escuchar tu voz, de abrir nuestros oídos y disponer nuestros corazones, estando atentos a lo que tú nos quieres mostrar, a lo que tú nos quieres exhortar, a lo que tú nos quieres animar. Padre, tu palabra es verdad y tú nos santificas por intermedio de ella. Y es por eso que te agradecemos, porque podemos ver tu poder obrar en nuestras vidas por intermedio de ella. Gracias por estar durante este tiempo meditando en lo que fue el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por dejar estos relatos tan importantes y trascendentes para nuestra fe, en los cuales tú transmites tu perfecta voluntad a cada uno de nosotros. Mi Dios, quebranta nuestro corazón, quita todo orgullo que pueda existir en él y que vaya en contra de lo que tu palabra nos quiere mostrar. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde y ayúdanos sobre todo a ser moldeables ante tu voluntad. Mi Dios, te quiero rogar de manera personal que guíes mi vida para poder compartir lo que tu palabra dice sin agregar, sin quitar, sino que ser fiel a lo que tú nos quisiste decir. Y trayendo esta palabra al corazón de mis hermanos, todo esto guiado por tu Espíritu Santo. Te ruego que tu Espíritu nos guíe, nos confronte, te ruego que Él nos sea llevando a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Una de las herramientas bélicas más importantes utilizadas por los estrategas es la de tener agentes encubiertos o infiltrados, es así como se les conoce. Y realmente los generales más famosos a lo largo de la historia emplearon precisamente esta técnica de infiltrar personas para conocer muchas cosas con respecto al enemigo. Muchos de estos generales se inspiraron en uno de los textos históricos más populares para todos aquellos que se manejan en esto de los conflictos bélicos y la estrategia. Un libro de un general chino llamado Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra. Y él, de alguna manera, en estos años, esto fue escrito hace muchos años atrás, describe lo importante que es tener gente infiltrada para conocer lo que sucede en el campo enemigo. En su libro, Sun Tzu, del arte de la guerra, precisamente en el último capítulo, él aborda varios puntos importantes con respecto a los infiltrados. Y voy a leer frases como las que aparecen en este tratado. Dice: si el príncipe iluminado y el general competente derrotan al enemigo cada vez que pasan a la acción, si sus hazañas se salen fuera de lo común, es gracias a una información previa. Información previa no puede obtenerse de espíritus ni de divinidades, ni de la analogía con acontecimientos pasados, ni siquiera de los cálculos. Es necesario obtenerla de hombres que conozcan la situación del enemigo. Y estas son las bases con las cuales después, en nuestra época, no tan ahora, pero en nuestro tiempo, se fundaron agencias como la CIA, como la KGB o como el MI6 británico. Todo agente debe conocer la realidad del enemigo, porque esta es esencial. Toda agente debe conocer los puntos débiles, debe conocer las virtudes y también las falencias, y de esa manera generar antecedentes para ganar la victoria. De cierta manera, eso es lo que vamos a estar hablando hoy con respecto al pasaje que acabamos de leer.
Vemos aquí cómo se introduce al Hijo de Dios, este infiltrado en la humanidad. El Verbo hecho carne vino precisamente a este mundo para conocer a aquellos que venía a salvar, para conocer la condición en la cual ellos estaban y para compartir la misma naturaleza que nosotros compartíamos. Eso es lo que hizo nuestro Señor a la hora de ser introducido en el mundo, y de alguna forma es lo que estamos revisando en estos pasajes que acabamos de leer. Hoy, de acuerdo a estos versos del 9 al 13, vamos a estar viendo dos etapas importantes dentro del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas dos están ligadas entre sí. De hecho, todos los evangelistas la relatan una consecutiva a la otra, pero es increíble notar lo diferente que es la una de la otra, precisamente. Son muy distintas, y una es el bautismo del Señor y el otro es la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de esta prédica es el infiltrado. Y vamos a estar viendo esas dos etapas. La primera etapa es del anonimato al reconocimiento, y la segunda etapa del ministerio del Señor que vemos en este pasaje es del reconocimiento a la prueba. Cuando comenzamos viendo el versículo 9, el capítulo 1, donde dice: en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, recordamos y vemos, ¿cierto?, inmediatamente que pareciera que nos falta más información. Está recién comenzando el Evangelio según Marcos, pero Marcos inmediatamente comienza a mostrar a Cristo en acción y en pasión. Él obrando, Él haciendo, Él estando presente con los suyos. Y en este momento vemos cómo el Señor Jesucristo se acerca a donde estaba Juan el Bautista, precisamente bautizando en el río Jordán. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía, de acuerdo a lo que se menciona aquí, de Nazaret de Galilea. Recordemos que los otros evangelistas invierten tiempo en mostrar de alguna forma el despojo del Hijo, la renuncia de nuestro Señor, quien siendo el Verbo de Dios, quien estando a la diestra del Padre, ¿cierto?, en el cielo, estando en el seno de Dios, Él viene y se humilla a sí mismo. Y conocemos por los relatos de Mateo que Él nació en una familia humilde. Cuando se dio a luz, cuando nació, digamos, no estaban las condiciones para que un bebé estuviera. Tuvieron que alojar en un lugar donde habían animales. Tuvo que, de cuna, en vez de tener un lugar cómodo como los reyes lo tenían en la ciudad de Jerusalén, él estuvo en un pesebre. Ahí lo dejaron, en el lugar donde comían los animales. Y vemos que eso nos muestra a los demás evangelistas la humildad que nuestro Señor tuvo a la hora de venir a este mundo. Pero Marcos, pese a que no se involucra en esos detalles, él quiere mencionarlo, y lo primero que dice es señalar que él viene de Nazaret de Galilea. Nazaret, hermanos míos, era un pueblito muy pequeño que se encontraba en esta zona conocida como la Galilea. Era un poblado insignificante, nunca ninguna persona importante se había levantado de ahí, nunca, no tenía historia, prácticamente no habían ocurrido eventos relevantes para la historia de la nación de Israel, o la nación judía en ese tiempo, en ese lugar. Por ese motivo es que cuando Felipe va donde Natanael y le habla acerca de Jesús, de acuerdo a lo que aparece en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 46, Natanael, a la hora de enterarse de dónde venía Jesús, que venía de Nazaret, él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le responde: ven y ve. ¿Por qué? Porque no había en realidad ningún indicio de que algo importante saliera de Nazaret. Los textos mencionan que el Mesías iba a venir del linaje de David, de la ciudad de David, Belén Efrata, dice el profeta Isaías, de manera que todos esperaban que de alguna forma el Mesías viniera de ese lugar, pero cuando oyeron o supieron que venía de Nazaret, realmente no le prestaron mucha atención. El punto es que Jesús efectivamente nació en Belén, pero toda su vida la realizó, por lo menos antes de su ministerio público, la realizó en
en Nazaret, en esa zona tan recóndita de Galilea. Entonces vemos cómo es que Marcos, pese a que no ahonda en detalles, sí muestra este primer antecedente, la humildad del Señor Jesucristo, del lugar donde Él venía, un lugar precario, un lugar realmente poco importante. Los reyes, como les decía, nacían en cunas en Jerusalén. Este rey vivió en Nazaret de Galilea. Ahora el texto señala que viene Jesús de Nazaret de Galilea y va a donde estaba precisamente Juan en el río Jordán bautizando a las personas. Y recordemos esto, de acuerdo a lo que analizamos la semana pasada, la dinámica de la predicación de Juan era básicamente esta, un llamado al arrepentimiento. Le decía arrepiéntanse, él les decía vuélvanse y bautícense. Ese bautismo de Juan era un bautismo que apuntaba hacia el reconocimiento de los pecados y al arrepentimiento y a la confesión de las faltas. De manera que cuando llega este momento, el Señor Jesucristo va donde Juan. Ahora, Marcos no se detiene en mostrarnos una conversación que existe entre el Señor Jesucristo y Juan, el Bautista. Simplemente menciona que él fue para ser bautizado por él y que fue bautizado por él. Pero los otros evangelios, particularmente Mateo, en el capítulo 3, versículo 15, muestra que cuando llega Jesús delante de Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice a Jesús, ¿por qué vienes a mí si yo soy el que necesita ser bautizado por ti? Y ahí vemos que el Señor le responde en Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, dejó Juan que bautizara a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí otro elemento de humildad importante. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Había una fila tremenda en la cual los pecadores iban, confesaban sus pecados y se arrepentían de su condición y de sus actos. Pero al final de la fila, el último de la fila, era Jesús, quien nunca había pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era quien venía. Entonces usted póngase en ese contexto, sabiendo Juan sabía quién era el que iba a aparecer, que era el Mesías. Y cuando lo ve, viniendo a él para ser bautizado, evidentemente se resiste porque comprende que es el santo el que está viniendo delante de él para ser bautizado. Ahora, ¿por qué era necesario? Una pregunta que nos surge, ¿por qué era necesario que Jesús fuese bautizado por Juan? Y ahí uno pudiese conjeturar algunas cosas, entre ellas voy a hablar de 3 cosas, por lo menos, que podemos conjeturar de por qué el Señor va donde Juan a que le bautice, sabiendo que él no tenía pecado y que no era necesario ser bautizado. El primer punto es el comienzo de la humillación del Señor. Él ya había vivido una infancia en humildad, su padre adoptivo, evidentemente, José era simplemente un carpintero, un hombre dedicado a un obrero, básicamente es la palabra empleada ahí para referirse a la labor que realizaba José como carpintero, era más bien lo que se parece en nuestros términos chilenos como un maestro chasquilla, alguien que lo hacía todo, no necesariamente la carpintería. Y vemos que él vivió y creció en un contexto de mucha humildad, pero continúa precisamente demostrando su humildad. Y él comienza con este gesto permitiendo que un pecador le bautice, Y esto es tremendo, hermanos, porque ver el corazón de nuestro Señor, como les decía, Él era puro, Él era sin pecado, Él no necesitaba eso. Las personas, nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros necesitamos acudir a Dios, pero Él no lo necesitaba. Sin embargo, Él fue para mostrar su humildad, para mostrar que Él era un siervo humilde, como bien lo describe el profeta Isaías. Es increíble esto, porque el reconocer o el permitir que Juan le bautizara era de alguna manera ponerse por debajo de Juan.
sabiendo que Juan había dicho que él no era digno de realizar la labor que un siervo hacía delante de su amo, de desatarle las sandalias. Juan dijo, yo no soy digno de desatarle las sandalias a aquel que viene tras mí. Y justamente el que venía tras él, quien era el Señor Jesucristo, le dijo, bautízame. Entonces, realmente era importante lo que estaba sucediendo ahí. El santo permitiéndose bautizar por un pecador. Yo recuerdo cuando yo crecí en un hogar cristiano, mis padres son creyentes, desde pequeño crecí en eso. Yo me acuerdo que cuando a la edad de 18 años aproximadamente el Señor me alcanzó, eh, ahí hubo una tensión como bien interesante, porque yo no había sido bautizado antes, porque simplemente asistía a la iglesia de mis padres, pero no era creyente. Pero cuando conocí al Señor y se me mostró que un verdadero discípulo se bautiza, en mi corazón había un orgullo. Decía, pero ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué tengo que meterme al agua? Si yo de chico tengo conocimiento de esto, de chico de alguna forma tenía este entendimiento, ¿por qué razón lo debo hacer? Y hubo una resistencia en mí por mi orgullo de ser bautizado. ¿Por qué? Porque se supone que yo tenía la ventaja de haber conocido la palabra de Dios desde temprana edad. Pero ese orgullo que había en mi corazón no permitía recibir la bendición de Dios y también un gesto de humildad. Imagínense, a mí un pecador me costaba eso, pero al Señor, el santo y sin mancha, no le costó, porque Él estaba dispuesto a ser humilde. Hermanos, qué tremenda lección para nosotros es esa, una lección de humildad. Vivimos en un mundo que carece de humildad. Vivimos en un mundo que carece de humildad. Y eso es una realidad. Si tú vas a un médico y tú no le llamas doctor, realmente se ofenden, porque a ellos les gusta que le llamen doctores. Incluso hasta los odontólogos tenemos que llamarle doctor para que nos atiendan bien, o si no, nos hacen doler las muelas. Entonces, vivimos en un tiempo en el cual el reconocimiento es importante. Vivimos en una época en la cual a los que son ingenieros civiles no les gusta que los mande o que sea su jefe un técnico, porque es importante el cargo, porque es importante el nivel de conocimientos adquiridos. Usted llame a un sargento de cualquier institución castrense, llámele cabo y lo va a ofender. ¿Por qué? Porque esto es natural en nosotros, la soberbia, el orgullo, el querer ostentar una posición, pero nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo humillándose, permitiendo que un pecador, ni siquiera un pecador le bautizara. Ahora bien, uno podría haber esperado que al Rey del Cielo, al Mesías, lo presentara, ¿cierto? Alguien importante. Yo les comentaba hace un tiempo, en los premios Oscar, es un honor que te presente al ganador del premio al mejor actor, alguien, un actor famoso, no sé, que Robert De Niro diga tu nombre, que tú eres el ganador del Oscar, te da digamos, un impulso más grande. ¿Por qué? Porque es Robert De Niro quien está diciendo que tú eres el mejor actor. Pero en este caso vemos que Juan no era un profeta tan atractivo. Juan no realizó ningún milagro. Se supone que él, de hecho lo era, pero la escritura decía que él era el Elías que había de venir. El Señor dijo que él era el Elías que había de venir. Pero Elías realizó un montón de señales prodigiosas, de cosas sobrenaturales, mientras que Juan no hizo nada de eso. Y aparte, Juan estaba vestido con pieles de animales y comía langostas silvestres. Entonces, ni siquiera era un profeta glamuroso que pudiese presentarlo y aquí está el Mesías y todos pomposamente recibirlo. No, siempre la tónica de la humildad es lo que muestra la dinámica del ministerio del Señor Jesucristo. Pablo a los Filipenses, en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, muestra el despojo del Hijo, donde Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y eso es precisamente lo que estamos viendo acá, cómo este Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, se manifiesta de una manera humilde, permitiendo que un simple pecador lo bautice. El segundo punto es que vemos acá, dentro de las razones por las cuales él es bautizado por Juan,
que se somete a la voluntad del Padre. Cristo era un hijo muy obediente, muy, pero muy obediente. Qué distintos somos nosotros. Él, lo que el Padre le dijo, él lo hacía. Deja que un pecador te bautice, y él fue donde el pecador para ser bautizado. El pecador se le resiste, el Mesías podría haber dicho, bueno, sí, tienes razón, está bien lo que estás diciendo, pero él no, se permite bautizar, él anhela ser bautizado, porque ahí en ese momento estaba también cumpliendo la voluntad del Padre. El tercer punto por el cual el Señor se deja bautizar es que mediante esto él se estaba identificando con el pecador. Y aquí está uno de los puntos más importantes, amados míos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se basó prácticamente en empaparse de nosotros como este infiltrado, en conocer nuestras debilidades, en conocer nuestra condición. Todo lo que nosotros padecemos, Él lo padeció. El Señor se quedó dormido, tuvo sueño. Cuando estaban cruzando de un extremo del lago al otro, en una tremenda tempestad, Él tenía sueño. Él sufrió, su corazón se conmovió al ver que su amigo Lázaro estaba muerto, se conmovió y lloró. Él, luego de haber estado, lo que vamos a ver más adelante, durante 40 días y 40 noches en ayunas, tuvo hambre. El Señor Jesucristo vivió lo que nosotros vivimos. Él se identificó con nosotros. Y eso es tremendamente importante. Eso es maravilloso, hermanos míos. Él se identificó con el pecador. Todos los pecadores hacían fila para que Juan le bautizara, y el último de la fila, quien no era pecador, toma el lugar de los pecadores también y ocupa un lugar en las aguas del Jordán para ser bautizado. En nuestro Señor queriendo pasar por todo lo que nosotros pasamos. John Piper dijo: cuando Jesús se bautizó junto con todas las personas arrepentidas que querían estar al lado de Dios, fue como si el comandante en jefe hubiera llegado al frente, se abrochó la bayoneta, se abrochó el casco, saltó a la trinchera y a lo largo con el resto de nosotros, y cuando hizo eso, su Padre en el cielo, que lo había enviado para este mismo combate, dio a entender con la apariencia de una paloma que el Espíritu estaría con él en la batalla venidera. Vemos ahí al comandante del ejército de los cielos poniéndose en el primer lugar donde arreciaba la batalla. Eso es lo que vemos ahí. Vemos al Señor Jesucristo poniéndose a disposición e identificándose con los pecadores. Eso es lo primero que vemos ahí. Amados, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios también. Pero tristemente no nos identificamos con los pecadores. Muchas veces nuestras palabras y nuestros comentarios son de juicio. Y evidentemente habrá juicio para ellos si no se arrepienten. Toda persona que no confiesa a Jesús como Señor va a ir al lago de fuego y azufre. Esa es una realidad que nadie puede negar. Nadie lo puede hacer. Es una realidad, pero eso corresponde a la justicia de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Nosotros miramos a las personas que están muertas en sus delitos y pecados con desdén, con desprecio. Y hay mucho de eso en la iglesia evangélica, donde al borracho se le mira mal. Vimos hace un tiempo atrás cuando el Señor Jesucristo va a la casa de Mateo, invitado por él, para una fiesta, y vemos cómo él comparte con estos pecadores y también con los publicanos. Y vemos cómo él está con ellos ahí compartiendo. Él tiene misericordia del pecador. Pero los fariseos miraban lo que Cristo hacía y ellos lo murmuraban. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban en un lugar superior al pecador. No, Cristo no hace eso. Cristo viene y comparte con los pecadores. Cristo viene y se pone en nuestro lugar, calza nuestros zapatos y nos mira con amor. Eso hizo Cristo por el pecador. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. No hacemos eso. Se debe a madurez, evidentemente. Evidentemente. ¿Tenemos que confrontar el pecado de las personas? Sí, obvio que sí. Porque solo eso lo lleva al arrepentimiento, que es la antesala de recibir los beneficios del Evangelio. Es obvio eso. Pero tengamos cuidado. Nosotros no somos quienes para juzgar.
a las personas que se encuentran muertas en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Sencillo, porque si no fuera por la gracia de Dios, tú estarías hoy en la misma condición y quizás peor. Si no fuera por la gracia de Dios, quizás, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo ahora? Quizás saliendo de la caña recién, despertando hasta ahora. Pero no, estamos aquí por su misericordia. De manera que debemos tener un corazón compasivo, de la misma manera que nuestro Señor tuvo un corazón compasivo con nosotros. Eso es muy importante porque también nos muestra el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Ese acto de humildad, ese acto de involucramiento que el Señor hace con nosotros los pecadores es tremendo y nos da una gran enseñanza. Luego de eso, el versículo 10 continúa mostrando este relato y dice lo siguiente: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos, pese a lo breve de su relato, señala algo interesante que los otros relatos no muestran. Los otros textos de los evangelios señalan que del cielo descendió el Espíritu como una paloma, pero la diferencia que hacen Marcos es que cuando esta expresión que se traduce como abrirse, significa en el texto griego literalmente rasgarse. Es como que el cielo en ese momento se partió y bajó el Espíritu Santo y se posó como una paloma sobre el Señor Jesucristo. Y esta expresión, rasgarse, que la Reina Valera por lo menos la traduce como abrirse, es la misma palabra que se emplea en Isaías capítulo 64, versículos 1 al 2, cuando dice: oh, si rompieses los cielos. Y esa rompiese los cielos es la misma palabra que se señala en abrirse los cielos en el texto de Marcos. Fíjese bien, Isaías 64 del 1 al 2. Oh, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Si Dios bajase, los cielos se rasgarían, se consumirían, y todos los enemigos de Dios quedarían totalmente rostizados. Pero aquí sucedió eso. Los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo, pero se posó sobre aquel que venía a mediar entre los hombres y Dios. Qué tremendo, el cielo no se rasgó, porque ahí había un mediador. Si el cielo se hubiese abierto y Cristo no está ahí y la presencia de Dios baja en ese momento, este mundo ya habría explotado ante la santidad de Dios. Pero el cielo se rasgó. De la misma manera que se rasga el templo cuando el Señor Jesucristo muere y se rasga el velo del templo en dos, de la misma forma, esa misma expresión es la que se señala aquí para mostrar que el cielo se rasgó bajo el Espíritu Santo, pero en vez de haber caos y desastre y destrucción de nuestro mundo, se posó sobre el Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. El Señor siempre estuvo guiado por el Espíritu Santo. Él era el hombre ungido por el Señor. Y esto es relevante porque cualquiera podría decir, bueno, pero Él era el verbo de Dios, Él era Dios mismo encarnado, Dios hecho carne. ¿Por qué necesitaba el Espíritu Santo? Porque así lo habían dispuesto desde antes de la fundación del mundo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tener partes todos en esta obra de la redención del ser humano. Era necesario porque también el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2, señala que sobre el ungido del Señor iba a estar el Espíritu de Dios. Isaías 11:2 dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amados míos, queridos míos, que el Espíritu Santo se haya posado sobre nuestro Señor era el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Era necesario esta certificación, era necesario este reconocimiento, este sello. De hecho, a Juan el Bautista se le dijo: sobre aquel que vea descender el Espíritu Santo y que posa sobre él, él es el Mesías. De manera que era necesario que se cumpliera la palabra de Dios en este sentido. Era necesario que eso ocurriera.
Ahora bien, es interesante notar algo. Aquí dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vino como paloma y descendía sobre él. Ahora, para nosotros tal vez, dentro de nuestra perspectiva moderna, donde ya relacionamos claramente a la paloma con el Espíritu Santo, no es nada tan importante o no nos dice muchas cosas, puesto que esa figura ya de alguna manera la tenemos internalizada. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo era distinto. ¿Por qué? Porque había algo importante en que el Espíritu Santo viniera en una forma como paloma. Eh, Nosotros tenemos esta cultura post-cristiana, donde conocemos esto, pero en ese tiempo no, era una señal clara, al igual que la profecía de Isaías que decía que sobre el Mesías estaría el Espíritu Santo, de la misma manera también el hecho de que haya venido como paloma muestra el cumplimiento de una gran verdad de Dios. Si nosotros nos remontamos al libro de Génesis, y vemos el capítulo 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros lo analizamos eso la otra vez cuando estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo en la obra de la creación. Pero ahí hay algo importante, amados. ¿Por qué? Porque dentro de la versión que existía en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había una variante textual en función precisamente a ese versículo 2 de Génesis capítulo 1. En el tiempo de Jesús no se hablaba hebreo ya. El hebreo simplemente estaba limitado al uso de los sacerdotes y de los escribas. Lo que más comúnmente se hablaba para relacionarse con los extranjeros era el griego, pero la gente que vivía en el territorio, ellos hablaban arameo. Y los sacerdotes, los escribas, ellos hablaban arameo y tenían versiones del texto en arameo. Esas versiones del texto se le llaman los targumes. Y el targum era una explicación en arameo de un texto que estaba en hebreo. Y cuando nosotros vemos el texto de Génesis capítulo 1, versículo 2 en el Targum arameo, dice lo siguiente, voy a parafrasear, dice, y el verbo dice, y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. Eso es lo que decía el Targum arameo en el tiempo de Jesús. Era la enseñanza popular. Por tanto, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que, por lo menos en Génesis, que el Espíritu de Dios estuvo involucrado en la obra de la creación. Pero que el Espíritu aparezca como forma de paloma en el ministerio del Señor Jesucristo nos dice otra cosa también importante. Nos señala que el Espíritu también está presente en la obra de la redención. El Espíritu Santo está presente en la obra de la creación, pero también está presente en la obra de la redención. En Apocalipsis capítulo 4 se señala, los ángeles cantan, bendito seas tú, glorificado eres tú, digno de toda alabanza, de toda oración, porque tú eres el creador. Pero en el capítulo 5, los mismos seres vivientes dicen, la gente que aparece ahí, dice, te alabaremos, estoy parafraseando, porque tú eres el Redentor. La razón por la cual adoramos a Dios es porque Él es el creador y el redentor. Y aquí vemos al Espíritu Santo precisamente siendo parte de esta obra creativa en Génesis capítulo 1, versículo 2, como una paloma, pero también de la misma manera siendo un agente importante en el ministerio del Señor Jesucristo en la obra de redención. Hermanos, si el Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para no necesitar del Espíritu Santo? Es necesario que todo lo que hagamos, lo hagamos en Él, en Él. Que nuestro conocimiento de su palabra sea conforme al Espíritu Santo. Eso es tan relevante, tan importante. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice que el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios.
De manera que necesitamos, para poder conocer la palabra de Dios, estar en comunión con Dios por intermedio de su Espíritu, y será su Espíritu Santo quien nos mostrará estas verdades eternas. No se puede aprender de Dios, no se puede leer la Biblia de una manera efectiva y que traiga transformación a nuestra vida si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Necesitamos del Espíritu de Dios. Pero muchas veces tomamos la Biblia, tomamos un comentario de X autor y simplemente decimos, bueno, esto significa lo que el autor dijo. Pero ¿qué pasa con el Espíritu de Dios? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con eso? También muchas veces vamos a predicar y cumplimos con predicarle a las personas, pero nunca hemos orado antes por ellos. Le predicamos a alguien, pero no oramos antes. No dependemos del Espíritu Santo antes de proclamarle el Evangelio a alguien. Hermano, si tú quieres predicarle el Evangelio a una persona que tú conoces, que estimas y que aún no conoce a Cristo, debes orar por ella. Debes orar por esa persona. Pedirle a Dios que abra su corazón, que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Sin eso no hay nada. Sin la obra del Espíritu Santo no hay nada. Ningún ungido de Dios puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Nadie. Los discípulos iban y echaban fuera demonios. Pablo iba y echaba fuera demonios, no tenía problema. Pero cuando los hijos de Seba trataron de echar demonios en el nombre de Jesús, los demonios, ¿qué le dijeron? Conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque ellos no tenían el poder del Espíritu Santo para expulsarlos. Hermanos amados, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, pero ¿qué tanta dependencia de Dios tenemos? El Señor sí la tenía. Él estaba ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Estamos nosotros llenos del Espíritu Santo para hacer eso? ¿Andamos en el Espíritu o no andamos en el Espíritu? Es tan necesario e importante comprobar esto, hermanos, y examinar nuestro corazón. Porque probablemente podemos estar siendo obedientes y haciendo las cosas, pero haciéndolas en nuestra carne, haciéndola como nosotros pensamos que es lo mejor. Pero estamos dejando totalmente de lado, en un segundo plano, al Espíritu Santo, quien tiene el protagonismo en toda la obra del ministerio. Luego de eso, luego que el Espíritu Santo viene sobre el Señor, el versículo 11 señala lo siguiente: y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta expresión es tremenda, es muy popular, pero muchas veces por ser tan popular no analizamos a mayor profundidad lo que significa esto. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, ¿qué significó lo que Dios dijo ahí? ¿Qué significó eso? Es relevante notarlo. Cuando nosotros vemos esa expresión, tenemos que darnos cuenta que es una cita libre de varios textos del Antiguo Testamento. Isaías 42:1 dijo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, el Padre está citando lo que ya había dicho en Isaías 42:1. Pero en Isaías 42:1 Él está hablando de su siervo, de su escogido, del Mesías. Por tanto, cuando esta voz del cielo, el Padre, anuncia eso, anuncia, identifica y reconoce a este agente, al Señor Jesucristo, Él señala lo primero, este es el ungido. Eso quiere decir en primer lugar. También señala evidentemente que es su hijo. Y esto nosotros lo encontramos en el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde el salmista escribe, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De manera que Cristo es el Mesías, pero a la vez es el Hijo de Dios. Y eso es maravilloso. Con esa declaración del Padre que vemos ahí, quedamos impactados por el reconocimiento público que está haciendo, de aquel que se está presentando junto a los pecadores. Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
el siervo de Dios, el escogido de Dios, el hijo de Dios. Pero hay otro elemento importante. Él dice, tú eres mi hijo amado. Hijo amado. Y esta expresión aparece una vez en el Antiguo Testamento, particularmente en la orden que Dios le dio al patriarca Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 2. Cuando luego de muchos años de haberse dilatado la promesa de su descendencia, recordemos que Dios le prometió aproximadamente a los 75 años a Abraham que iba a tener un hijo, pero luego de 25 años, cuando él ya estaba en el ocaso de los 100 años, Dios cumple esa promesa y le da un hijo. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que luego de eso pasa un tiempo y Dios le dice a Abraham lo siguiente, Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y nosotros conocemos la historia. Estaba pronto a sacrificarlo. Estaba a punto de clavarle el puñal para degollarle. Y el ángel del Señor le dice, detente, sé que temes al Señor. Y miró hacia atrás y encontraron a ese carnero, que fue ofrecido finalmente en lugar de Isaac. Abraham retuvo su mano por la misericordia de Dios de entregar a su hijo a quien amaba. Pero el Padre no detuvo su mano, el Padre Celestial, el Padre de Gloria, no detuvo su mano para sacrificar a su hijo, su único, a quien él amaba. Amados hermanos, estamos viendo acá, en esta declaración de Dios, que Cristo era su Hijo amado. Pero Cristo recibiría y sería objeto de sacrificio, a diferencia de lo que fue Isaac en el tiempo de Abraham. Eso es lo que vemos acá, amados míos. Vemos cómo el Padre certifica, ratifica a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo, el Mesías, como su amado, al único. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él envió a su Hijo por amor. A su Hijo, a quien amaba, lo envió por amor, por los perdidos, por los pecadores, por los que estaban muertos en sus delitos y pecados, de los cuales somos tú y yo. Eso es lo que Dios está declarando ahí. Ahora otra cosa importante que no podemos dejar de señalar, hermanos, es la importancia y la participación de la Trinidad en este momento. Como les decía, leímos en Génesis 1 que el Padre da la obra creativa, el Hijo, que es el verbo, la palabra de Dios, genera todas las cosas y el Espíritu Santo está obrando ahí, en la obra de la creación. Pero aquí vemos cuando comienza la obra pública de la redención, al Padre presente, al Hijo presente y al Espíritu Santo presente. La Trinidad en pleno está involucrada en la redención de las personas, en la redención de los pecadores. ¿Qué tan importante es la obra de redención para Dios? Que en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen acá, certificando al Hijo. Qué tremendo es esto. Ahora bien, no voy a ahondar en la doctrina de la Trinidad, pero es muy importante, amados míos, creer en la Trinidad. La Trinidad es una doctrina cristiana fundamental. Hoy se encuentran muchos cristianos o pseudo cristianos que no creen en la Trinidad. No creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como un Dios único, único en esencia, en sustancia, pero en tres personas. Y eso es fundamental en la fe cristiana. Y aquí, en este momento tan importante, se dilucida y se muestra aquello. Este era el Hijo, quien estaba acompañado por el Padre y por el Espíritu Santo para comenzar su obra de involucramiento
con la humanidad, esta obra de agente que Él viene a llevar a cabo en este mundo. El Señor Jesucristo se involucra. El Señor Jesucristo muestra que Él tiene la complacencia del Padre por su deseo de estar junto a nosotros y de experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Continúa el relato en el versículo 12, y aquí nos encontramos con la segunda etapa. Del anonimato fue lo primero al reconocimiento. De la humildad al reconocimiento público de que Él era el Mesías. Pero en el segundo lugar vemos del reconocimiento la prueba. Y aquí hay algo tremendo. En Marcos capítulo 1, versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Le impulsó al desierto. Esta palabra, impulsó, en el griego, es la misma empleada cuando Jesús expulsaba a los demonios. Violentamente salían. Y aquí dice que, de alguna forma, violenta tal vez, con ímpetu, con estímulo, es como un empujón, también se traduce esa palabra, el Espíritu impulsó al Señor Jesucristo para ser tentado. Amados míos, esto es tremendo. Acaba de recibir un reconocimiento. Acaba de recibir un reconocimiento. Acaba de cumplir una meta, digámoslo así. E inmediatamente, porque esta expresión, y luego que señala Marcos, es una expresión de un hecho sucedido consecutivamente. El Espíritu le impulsó al desierto para ser tentado. Qué tremendo es eso. ¿Sabe por qué? Nosotros hoy en día tenemos una dinámica de los procesos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pasa que de pronto, se da, no todos lo hacen efectivamente, pero muchos lo hacen. Los hijos terminan las carreras universitarias y muchos dicen, oye, antes, o más bien antes, cuando terminan el colegio, dicen, me voy a tomar un año sabático para después estudiar. Un tiempo tomarse para luego estudiar. Bueno, el Señor Jesucristo no tuvo ni un día sabático. Él inmediatamente, terminado el reconocimiento, fue a la pelea, fue a la batalla, fue a la confrontación. Fue llevado del reconocimiento a la prueba. Es increíble esto. Porque eso también grafica de alguna manera nuestra vida, la vida cristiana. A veces pensamos que por ser creyentes, por ser hijos de Dios, no nos va a pasar nada. Cuando en realidad, desde el principio de su ministerio, nuestro Señor nos mostró que es todo lo contrario. Por ser hijos de Dios, por ser declarados hijos de Dios, es que inmediatamente viene la prueba. Un cristiano sin prueba, un cristiano sin sufrimiento, un cristiano sin vencer periodo de tentación, no es un verdadero creyente. Cualquiera diría, bueno, el Padre acaba de declarar que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo se posó sobre Él como una paloma. ¿Dónde estaba la serpentina? ¿Dónde estaba la celebración? Ahora venía el momento de la verdad. Inmediatamente después de ser declarado Hijo de Dios, llevado al desierto para recibir prueba. Eso es normal también que suceda en aquellos que recién entran a la fe. Piensan que por ser hijos de Dios todo va a ir calmo, pero de pronto se dan cuenta que apenas comienzan a seguir a Cristo vienen las dificultades. Y es ahí donde todos aquellos terrenos que la semilla cayó en pedregales sucumbe. Porque ¿qué dice la parábola del sembrador? Que aquellos que tienen un corazón como los pedregales, cae la semilla y brota rápido, pero como hay piedras, ¿qué sucede? No hay profundidad de tierra. Y al venir, cuando el Señor explica, al venir la persecución por causa de la palabra, claramente vuelven atrás. Eso es lo que pasa con muchas personas. Porque es normal que apenas una persona conoce a Cristo, inmediatamente vengan las pruebas. La vida del creyente está en función a eso, a las pruebas, a las dificultades. Amados, tenemos que pasar por pruebas. Si somos hijos de Dios, vamos a ser probados. Si somos hijos de Dios, pasaremos por aflicciones, pasaremos por angustias, vamos a tener que sufrir. Es parte del proceso de Dios en nuestra vida. Y aquí vemos al Señor Jesucristo llegando a este desierto para ser tentado por Satanás. Nuevamente Marcos no nos explica más detalles. Estuvo allí en el desierto, dice el versículo 13, 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Los demás relatos del Evangelio muestran de alguna forma que el Señor sufrió 3 tentaciones, pero en realidad aquí se muestra que Él estuvo
durante esos 40 días siendo tentado. Aparte, otro detalle interesante que no mencionan los demás evangelistas es que él estaba con las fieras. Y eso es tremendo entendiendo el contexto en el cual Marcos escribe. En el tiempo de Marcos, en el tiempo de Marcos, el emperador que estaba era Nerón. Y Nerón tenía, luego de haber incendiado Roma, culpó a los cristianos. Y una de las cosas que hacían él para castigar a los cristianos, cuando en realidad simplemente los inculpó a ellos de haber incendiado la ciudad, con el fin de refundarla de acuerdo a lo que el historiador Tácito menciona, es que él culpó a los cristianos de haber ocasionado esos incendios. Y para burlarse de ellos, ofreció su patio para quemarlos vivos y usarlos como antorcha humana. Pero otro de los castigos que realizaba a los cristianos, en el tiempo en que Marcos está escribiendo esto, era que les ponían cueros y los echaban a las fieras. Les ponían pieles como animales, como perros, y los echaban a las fieras. Cuando Marcos escribe esto, en ese tiempo, y dice que el Señor estaba con las fieras, hace una alusión directa a la prueba que los hermanos estaban sufriendo en aquel entonces, señalando que de alguna manera Jesús también había estado con las fieras y había resistido y triunfado. Hermanos, el Señor Jesucristo fue al desierto para ser tentado. Él fue tentado en todo a semejanza de nosotros. En todo. En todo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El escritor de Hebreos señala que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación que tú tienes, el Señor la sufrió. La tentación que yo tengo, el Señor la sufrió. La gran diferencia es que Él triunfó sobre la tentación. Él venció la prueba. El autor de Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 18 de su epístola, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ninguno de nosotros va a recibir una tentación que nuestro Señor Jesucristo no haya recibido, y la gran diferencia es que Él triunfó y nosotros caemos. Amados queridos, es necesario comprender que el Señor es un fiel representante de cada uno de nosotros. Se identificó con nosotros como pecadores por medio del bautismo, pero también tuvo todas las luchas que tú y yo podemos tener. Él tuvo angustia. El libro de los Salmos, de una manera tipológica, es tremendamente gráfico para mostrarnos los sufrimientos en el corazón del Señor. Dios usa a él la persecución que David recibió en su tiempo para graficar de una manera tipológica lo que Cristo padecería. Esas angustias, esas preguntas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sufrió. Cristo sufrió por momentos, pasó por momentos sumamente complejos. Momentos de angustia, en el cual su sudor era como grandes gotas de sangre. Todo lo que tú has pasado, Cristo lo pasó, pero Él triunfó sin pecado. Y por eso puede comprenderte a ti, puede comprenderme a mí. Porque no hay nada de lo que tú y yo pasemos que Él no haya sufrido. Qué tremendo es esto. Él sufrió tentación, pero nunca falló. El Señor sufrió y vivió lo mismo que nosotros. Y es un sumo sacerdote perfecto para cada uno de nosotros. Este agente estaba totalmente preparado luego de eso para cumplir el ministerio de la reconciliación. Porque Él estuvo ahí, mismo donde tú y yo hemos estado. Charles Spurgeon dijo, desde la puerta de entrada hasta la puerta que le pone fin a la peregrinación de la vida, se puede seguir el rastro de las huellas de Jesús. ¿Estuviste tú en una cuna? Él también. ¿Fuiste un niño sujeto a la autoridad paternal? Cristo también fue niño en un hogar de Nazaret.
tú te has enredado en la batalla de la vida, a tu Señor y dueño también le sucedió. ¿Estás solo? Él también estuvo solo en el desierto, en la ladera del monte y en el abatimiento del huerto. ¿Te relacionas con el público? Él también trabajó en medio de la multitud más densa. ¿Dónde puedes encontrarte tú? En la cima del monte, en el valle, en la tierra o en el mar, en pleno día o en la oscuridad, que no descubras que Jesús estuvo allí antes que tú. El Señor pasó por todo lo que nosotros pasamos, pero Él triunfó, Él venció, y Él es el que está capacitado y está reconocido por el Padre para cumplir con la obra de mediación que comienza a describirse luego a continuación en Marcos. Amados, ese es nuestro sumo sacerdote, un hombre humilde, un hombre obediente al Padre, un hombre que siendo santo, el hombre Dios, siendo santo, se identificó con nosotros los pecadores. Reconocido por el Padre, certificado por el Espíritu Santo, va y lucha en nuestro favor, sufriendo los mismos padecimientos. Si tú has tenido angustia, Él las tuvo. Si tú has tenido penas en tu corazón, Él los tuvo. Nadie mejor que Él puede entenderte. Pero nadie, solo Él, venció en la cruz del Calvario, cargando tu pecado y el mío, para darnos eterna redención si nos arrepentimos y creemos en su Evangelio. Qué bendición más grande es tener a este agente divino, a este agente celestial, a este infiltrado que vino a vivir como nosotros, a sufrir como nosotros, para llevarnos de aquí, de la tierra, al cielo, a su presencia, a su gloria. Y ahora hoy nosotros, de acuerdo a lo que Pablo le dice a los Efesios, nos encontramos, pese a que estamos aquí, ahora, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, qué tremendo. Pero esa bendición solo es posible porque tenemos un mediador. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Es una pregunta que nadie puede quedar indiferente. La respuesta a esa pregunta es la eternidad. Si Cristo para ti es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, aquel que pagó tu culpa en la cruz, aquel que se entregó en tu lugar y que luego de haber hecho eso, fue resucitado con poder, ascendido al cielo y hoy sentado a la diestra del Padre, tú tienes eterna redención. Pero si yo te pregunto quién es Cristo y tú dices, bueno, fue un buen maestro, déjame decirte que tristemente no hay nada para ti. No hay salvación, no hay esperanza eterna, porque Cristo es el Hijo de Dios, quien se identificó con nosotros y nos vino a salvar. Amados, que eso sea la reflexión de esta semana y que podamos ser como Él, que podamos seguir sus pisadas, que podamos ser más como Cristo, más humildes, más obedientes y más compasivos y misericordiosos. Que Dios nos ayude, amados, y podamos de esa forma glorificar a nuestro Padre. Que por ser como Cristo, porque el único Hijo del cual Él tiene complacencia es de su Hijo Jesús, pero que cuando nosotros emulamos a nuestro Señor, de alguna manera, también el Padre dice eso de nosotros. No por quienes somos, porque no somos nada, sino porque hacemos e imitamos lo que el verdadero Hijo, quien merece la complacencia de Dios, el Padre, hizo. Que el Señor nos ayude, amados. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra. Muchas gracias por reconocer que tenemos a un mediador maravilloso que se identificó con nosotros, aquel que está certificado por ti, aquel que fue acompañado durante su ministerio por tu Espíritu. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor.
Él es nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a vivir una semana meditando en ello, contemplando la gloria de tu majestad. Ayúdanos, Padre, a amar más a nuestro Señor Jesucristo, a ser más agradecidos de lo que Él hizo en nuestro favor. Ayúdanos, mi Dios, a reconocerle a Él como el único mediador entre tú y nosotros, a Jesucristo, hombre. Anímanos, mi Dios, levántanos y ayúdanos a ser como este Cristo activo, apasionado, que podamos vivir conforme a ese modelo, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé cada día más un corazón transformado para darle gloria a Él.